Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 151, Dumpling de luna creciente arcoíris. ¿Dónde están los colores del arco iris? Dentro de la bulliciosa puerta del misterio celestial, un hombre cuya cabeza brillaba bajo la luz del sol era extremadamente llamativo mientras estaba parado detrás de una de las muchas estufas de cocina. La expresión del chef Jin era solemne mientras amasaba hábilmente una albóndiga con las manos. Esta albóndiga estaba hecha con diferentes tipos de carne mezclados y su sabor era sin duda extraordinario. Era un plato del que estaba sumamente orgulloso. Por el bien del banquete de las 100 familias de este año, lo daba todo. Van. 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 De repente, el chef Jin se detuvo en medio de amasar una albóndiga después de sobresaltarse por un ruido ensordecedor y descubrir que su estufa temblaba ligeramente. Subconscientemente miró hacia la dirección de donde provenía el sonido y vio que una persona gorda estaba martillando ferozmente un trozo de carne en una estufa con un mazo en sus manos. Esta es su idea de cocinar. ¿Le pasa algo a este gordito?, preguntó el chef Jin con sarcasmo, con las comisuras de los labios crispadas. Nadie cocinaba como si estuvieran discutiendo, como este gordito. Rotura. Se escuchó un sonido escalofriante y al chef Jin se le puso la piel de gallina. Abrió los ojos de par en par al mirar detrás de aquel gordo. Allí, una persona baja y delgada con un gran wak negro en su espalda estaba cortando a una bestia espiritual que luchaba en el suelo con la daga en su mano. El chef Jin tragó saliva de un trago. Sus pupilas se contrajeron al sentir un repentino escalofrío en el corazón. La locura en los ojos de esa persona le hacía sentir como si estuviera viendo a un verdugo despiadado en lugar de a un chef. ¿Quiénes son todos estos? El banquete de las 100 familias de este año está simplemente desorganizado. Ni siquiera lograron filtrar a esta clase de personas entre los participantes. Esto es un completo disparate. El chef Jin murmuró con una expresión fría en su rostro antes de concentrar toda su atención nuevamente en preparar su plato. Del wok se elevaban nubes de vapor y el agua del interior ya estaba cerca del punto de ebullición. En ese momento, Bu Fang ya había amasado más de una docena de dumplings de luna creciente arcoíris. Esta vez, no siguió la receta del sistema, sino que usó su propia versión revisada. Solo usó ingredientes comunes para el relleno para que cualquiera pudiera disfrutar del plato sin experimentar las molestias de consumir energía espiritual. Muchos de los cocineros que le rodeaban ya habían terminado de cocinar y sus platos ya estaban servidos al emperador, así como a algunos de los funcionarios de alto rango. Como potencia gobernante del imperio, naturalmente eran los primeros en probar los platos. Estas personas asentían con la cabeza mientras comían. Al fin y al cabo, eran platos de chefs famosos. Era natural que supieran bien. Después de probar el plato frente a él, Ji Chengsu asintió con indiferencia y ordenó a alguien que se lo llevara sin ningún cambio en su expresión. A medida que se retiraba un plato, se acercaba el siguiente. Mientras tanto, los plebeyos finalmente pudieron probar también estos deliciosos platillos. Ya estaban al borde del abismo tras el aroma que flotaba en el aire. Muchos estómagos rugían en protesta. El plato del chef Jin también fue un éxito. Tras verter su salsa, cuidadosamente preparada, sobre las albóndigas, las calientes y con un aroma intenso estaban listas para comer. Tras ver las apetitosas albóndigas de la felicidad, Ji Chengsu arqueó las cejas y asintió discretamente. Tomó una y le dio un mordisco con delicadeza. En el momento en que sus dientes atravesaron la superficie de la albóndiga, un jugo espeso brotó del centro y fluyó instantáneamente a su boca. El aroma era tan fragante que Ji Chengsu no pudo evitar seguir chupando el jugo. El jugo no solo contenía el sabor de un solo tipo de carne, sino que sabía a varias carnes combinadas. Tras una preparación especial a cargo del chef Jin, el calvo, no se percibía ninguna contradicción en los sabores y el sabor era sorprendentemente bueno. Tras terminar la albóndiga, Ji Chengsu asintió con satisfacción.
Después de probar tantos platos hasta el momento, este era el único que le parecía interesante. Como se esperaba de un jefe de cocina de la cocina imperial, no está mal, elogió Ji Chengsue con una sonrisa. Cuando el chef Jin, que seguía cocinando frente a su estufa, vio la sonrisa en el rostro del emperador, se llenó de alegría. Se sintió mejor que nunca y lleno de confianza, como si una semilla hubiera crecido instantáneamente en una planta y dado fruto en su cabeza. Mientras tanto, los peces gordos de la ciudad imperial y la gente común no paraban de elogiar las albóndigas de la Cuatro Felicidad. Evidentemente, este plato había conquistado sus estómagos. Después de todo, sigo siendo jefe de cocina de la cocina imperial. La cabeza calva del chef Jin se iluminó aún más al resistir el impulso de tararear. Pensó, el dueño Bu. Los hermanos de Qin Yangen. No son nada. Mientras las delgadas manos de Bu Fang amasaban rápidamente las albóndigas de luna creciente de colores del arco iris, la cantidad de albóndigas de luna creciente frente a él crecía cada vez más. Cuando el agua en el wok alcanzó completamente el punto de ebullición y el calor fue suficiente para hacerle entrecerrar ligeramente los ojos, Bu Fang comenzó a dejar caer las albóndigas en el agua hirviendo. Plap, plap. Una tras otra, las albóndigas de media luna arcoíris fueron cayendo al agua burbujeante. Flotaron en la superficie un rato antes de hundirse en el fondo del wok. Bu Fang echó un vistazo a los dumplings de agua en el wok antes de volver y empezar a amasarlos de nuevo. Preparó una buena cantidad de relleno, suficiente para unos cientos. La velocidad de amasado de Bu Fang era rapidísima y podía amasar un dumpling en forma de media luna en cuestión de segundos. Sigue alimentando el fuego, no dejes que se haga más pequeño, le recordó Bu Fang al joven eunuco que avivaba el fuego. El joven eunuco asintió rápidamente y añadió unos cuantos trozos más de leña al fuego. Los dumplings pronto empezaron a subir a la superficie del agua. Bu Fang tenía una mirada aguda y manos rápidas. En cuanto un dumpling llegó a la superficie, lo recogió y lo dejó caer en un tazón de porcelana azul y blanca. Un solo tazón era lo suficientemente grande como para contener 3 bolas de masa de luna creciente de colores del arco iris. Los blancos y brillantes dumplings luna creciente arco iris no irradiaban colores del arco iris a pesar de su nombre. Estos dumplings eran suaves y translúcidos, y su relleno casi se podía ver. Desde el exterior, parecía haber una leve cantidad de fragancia que envolvía los rellenos y hacía que los dumplings parecieran extremadamente tentadores. Después de verter un cucharón de sopa en el tazón y luego espolvorear un poco de cebolla verde picada, los dumplings de media luna de colores del arco iris quedaron listos. El joven eunuco se acercó a Bu Fang y se sorprendió un poco al contemplar los exquisitos dumplings en forma de media luna. Su aroma no era tan fragante como el de los platos de otros chefs. Sin embargo, el joven eunuco no dijo nada mientras recogía el plato y caminaba en dirección a Ji Chengsue. Este es el plato del propietario Bu. Ji Chengsue estaba lleno de expectación al contemplar el plato que le presentaba el joven eunuco. Sin embargo, al ver las albóndigas de media luna de aspecto común y cuyo aroma tampoco era muy intenso, su expectación se desvaneció rápidamente y se sintió un poco decepcionado. No había dumplings en el Imperio del Viento Ligero, así que Ji Chengsue no reconoció el plato. Sin embargo, ya había probado el sumai dorado de Bu Fang y su rica fragancia y su brillante aspecto aún perduraban en su memoria. En cambio, los adorables dumplings de agua en el tazón de porcelana azul y blanca que tenía frente a él no eran tan fragantes como esperaba. Ji Chengsue suspiró. ¿Cómo llamó el dueño Bu a este plato? Aunque algo decepcionado, Ji Chengsue le preguntó al joven eunuco. El dueño Bu dijo que este plato se llama empanadillas de luna creciente de colores arcoíris, dijo respetuosamente el joven eunuco. Color arcoíris. ¿Cómo es que es arcoíris? ¿Acaso estos dumplings de media luna no son completamente blancos? Ji Chengsue estaba desconcertado. Estaba un poco confundido al volver a mirar los dumplings blancos. Color arcoíris era, naturalmente, de 7 colores. ¿Por qué se llamaba arcoíris si solo tenía un color? Había algo más especial en este plato. Los ojos de Ji Chengsue se iluminaron de repente. Recordó que, con la habilidad culinaria de Bu Fang,
le era imposible preparar un plato tan común. La expectativa en su corazón, que ya había decaído, resurgió. Ji Chengsu estaba ansioso por probar estas albóndigas de media luna color arcoíris. Ji Chengsu usó una cuchara sopera para sacar una humeante bola de masa hervida en forma de media luna y sopló sobre ella antes de darle un mordisco con cuidado. Después de morder la tierna piel del dumpling de un solo bocado, los ojos de Ji Chengsu se abrieron instantáneamente y se llenaron de incredulidad. De repente, una rica explosión aromática ocurrió en la boca de Ji Chengsu y las crecientes olas de sabor le hicieron sentir una sensación de satisfacción. Cuando una rica fragancia salió del bocado que tomó del dumpling, las fosas nasales de Ji Chengsu se agrandaron cuando vio la fragancia. ¿Qué carajo? Esta fragancia realmente provocó un arco iris. Capítulo 152, ¿qué plato que deleita a la gente? Un chorro de fragancia brotó del bocado del dumpling hacia su rostro y Ji Chengsu entrecerró ligeramente los ojos. La rica fragancia se apoderó de su nariz al instante y despertó sus sentidos. La fragancia arcoíris apareció y se disipó rápidamente, como un destello fugaz. Cuando Ji Chengsu se recuperó de la sorpresa, la fragancia arcoíris ya había desaparecido gradualmente. Mientras Ji Chengsu masticaba suavemente el bocado, una repentina sensación de felicidad lo invadió y una leve sonrisa se dibujó inconscientemente en sus labios. Su pecho se llenó de una alegría incontrolable. Este dumpling realmente le estaba afectando el ánimo. Después de comerlo, su pecho se llenó de numerosas y diversas emociones como los colores de un arco iris, y finalmente se detuvo en la alegría. A Ji Chengsu no le sorprendió que el dumpling no contuviera ni la más mínima energía espiritual, ya que Bu Fang solo usaba ingredientes comunes. Sin embargo, la textura de la piel del dumpling lo asombró enormemente. La piel suave, tierna y sabrosa del dumpling se sentía extremadamente suave en su boca, como una brisa que pasaba rozándolo. Ji Chengsu no pudo contenerse más. Se tragó la mitad restante del dumpling de un bocado y lo saboreó con alegría. Tras terminar un dumpling, Ji Chengsu levantó el tazón de porcelana azul y blanca. Sopló en él antes de beber un sorbo de sopa con un sorbo. La sopa parecía muy clara, pero el sabor no era insípido. Al contrario, era sabrosa, como una sopa de mariscos. Beber un bocado de sopa después de comer un dumpling le estaba dando una sensación cálida y reconfortante en este frío invierno. Mientras tanto, Bu Fang añadía los dumplings envueltos en forma de media luna al wok, recogiendo rápidamente los que flotaban en la superficie. Cada tazón de porcelana azul y blanca contenía 3 dumplings con cebollino picado espolvoreado por encima. Fue sencillo y satisfactorio. Los eunucos sirvieron las albóndigas de media luna de colores del arco iris a los funcionarios de alto rango de la corte imperial y también les permitieron probarlas. Mientras cada uno probaba un bocado de las albóndigas de media luna, quedaron asombrados por la fragancia arco iris y desconcertados por el torrente de fragancia que les inundó el rostro. Era simplemente, demasiado hermoso. Además, el sabor de los dumplings superó sus expectativas. Era tan delicioso que casi se tragaron la lengua. Expresiones de felicidad y alegría se reflejaron en cada uno de sus rostros. Fue un plato que encantó a la gente. Finalmente, llegó el turno de los plebeyos. Ya se sentían algo impacientes. Al ver las expresiones de felicidad en los rostros de los altos funcionarios, ya estaban al borde del abismo. ¿Qué clase de plato podía hacerlos tan felices? Todos los plebeyos que recibieron sus dumplings de luna creciente arcoíris estaban ansiosos por probar el plato. Al morderlos, la fragancia arcoíris los envolvió. La rica fragancia impregnaba el aire y llenaba todo el lugar. Todos no pudieron evitar olerlo con furia. El anhelo en sus corazones se avivaba hasta el punto de volverse incontrolable. Cuando una pareja de ancianos dio un mordisco a sus empanadillas, en sus caras aparecieron expresiones alegres y sintieron como si de repente se hubieran vuelto mucho más jóvenes. Anciana, prueba esto. Este plato, está realmente delicioso. El anciano tomó una bola de masa en forma de media luna con la cuchara y la sostuvo frente a la abuela que estaba a su lado con una sonrisa en el rostro. La abuela rió avergonzada y puso los ojos en blanco, pero aún así le dio un mordisco al dumpling.
Una cálida sensación les invadió el pecho. Mientras los dos ancianos de cabello canoso comían sus empanadillas, un sentimiento de felicidad se extendía a su alrededor. Un joven comía un dumpling en forma de media luna mientras su esposa estaba sentada a su lado. Ambos estaban en desacuerdo por un asunto trivial y, en ese momento, se ignoraban. La porción de albóndigas de luna creciente de la esposa aún no se había servido, por lo que miraba con el rabillo del ojo a su esposo, que comía con entusiasmo sus albóndigas y se enojaba cada minuto más. De repente, se sobresaltó un poco cuando una cuchara de porcelana blanca con una bola de masa humeante encima fue colocada frente a ella. Ella giró la cabeza y encontró a su marido mirándola con una expresión amable en su rostro. Jeje, querida, pruébalo tú también. Está delicioso, parece que este plato tiene algo mágico, dijo el marido con una suave risa mientras acercaba el dumpling a los labios de su esposa. La esposa se sentía exasperada hace un momento, pero su resentimiento desapareció al instante. Su hermoso rostro se sonrojó al morder tímidamente el dumpling. Una fragancia arcoíris emanó de su rostro y lo llenó de euforia. La esposa se comió la mitad del dumpling y luego su esposo se comió el resto de un bocado. El rubor de su rostro se intensificó al instante. Le pellizcó el brazo y, tímidamente, dijo, ¿qué haces? Hay tanta gente aquí. ¡Qué vergüenza! Escenas similares seguían ocurriendo en la puerta del misterio celestial. Cada persona que probaba las albóndigas de luna creciente arcoíris se llenaba de felicidad. Además, las parejas jóvenes que antes discutían se reconciliaban. El encanto de los dumplings hizo que todos exudaran emociones alegres y aumentó aún más el estado de ánimo festivo. ¿Por qué no nos toca todavía? Es demasiado lento. Algunos de los plebeyos más impacientes incluso dejaron sus asientos y comenzaron a dirigirse en dirección a Bufang. Con alguien a la cabeza, cada vez más gente lo imitaba y abandonaba sus asientos. De repente, el orden de la escena se volvió un tanto caótico. Bufang frunció el ceño mientras observaba sin expresión alguna a la multitud que cargaba hacia él. Mientras tanto, sobre la plataforma, Hi Cheng-sue ya se había comido los 3 dumplings de su tazón, e incluso bebió la sopa sin dejar ni una gota. Sintió una profunda satisfacción al dejar el tazón y exhalar una bocanada de aire caliente. Deténganlos, que regresen a sus asientos y esperen obedientemente. De lo contrario, todas sus calificaciones serán canceladas y serán expulsados, le dijo Hi Cheng-sue suavemente al eunuco que estaba cerca mientras observaba la escena algo desordenada de abajo. El eunuco transmitió la orden y numerosos guardias con armadura aparecieron inmediatamente para restablecer el orden. Estos plebeyos no se atrevieron a desobedecer la voluntad del emperador. Solo pudieron sentarse en sus asientos y aguantar sus antojos mientras esperaban con ansias los dumplings de Bufang. La tez del chef Jin se volvió mortalmente pálida y su cabeza calva parecía verse extremadamente oscura bajo la luz del sol. ¿Cómo está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo pudo preparar un plato tan delicioso con ingredientes tan comunes? El chef Jin estaba fuera de sí. La reacción del público y la expresión de satisfacción de Hi Cheng-sue sin duda le indicaron que las albóndigas arcoíris de media luna de Bufang habían superado por completo a sus albóndigas de la 4 felicidad. Esto fue prácticamente un rayo de la nada para el chef Jin, quien siempre había sido una persona orgullosa. Se jactó frente a los demás chefs de que el dueño Bu era solo un cocinero con suerte y que no había por qué tenerle cuidado. Sin embargo, el resultado lo había golpeado sin piedad. Recibió una bofetada tan fuerte que incluso su calva se volvió extremadamente opaca. No puedo creerlo. El chef Jin se agitó de repente. Soltó la albóndiga que tenía en las manos y se dispuso a caminar hacia Bufang. Chef Jin. Por favor, termine su plato. No puede andar por ahí sin permiso, dijo el eunuco con voz aguda mientras impedía que el chef Jin se marchara y le devolvía la lucidez. El chef Jin respiró hondo y miró significativamente a Bufang, que estaba amasando metódicamente sus albóndigas, antes de soltar un bufido. Chisporrotear. El chisporroteo del aceite goteando en el fuego llegó a los oídos del chef Jin y lo sobresaltó un poco. Se giró y miró hacia un punto cercano.
Sus pupilas se contrajeron una vez más mientras aspiraba una bocanada de aire frío. Los dos hermanos, Alu y Agua, también terminaron sus platos. Sin embargo, el efecto visual fue simplemente demasiado impactante. Sobre la cocina de Alu, una gigantesca barra de metal se alzaba verticalmente en lugar de un wok. La barra atravesaba un trozo gigantesco de aromática carne asada. Gotas brillantes de aceite se filtraban continuamente a través de la superficie de la carne y producían sonidos chisporroteantes al caer en el fuego debajo de la estufa. Junto a Alu, Agua también había terminado su plato. Su plato también era carne asada, pero utilizó un método de cocción diferente al de su hermano. Agua sostenía varios pinchos en cada mano y cada uno de ellos atravesaba una pequeña bestia espiritual cubierta de aceite brillante. Capítulo 153, el jabalí asado que quiere ascender al cielo. La grasa en todo el cuerpo de Alu temblaba violentamente mientras rápidamente balanceaba el enorme cuchillo de cocina en su mano con una mirada seria en sus pequeños ojos y cortaba carne del gigantesco trozo de carne asada. Rebanada tras rebanada de carne fueron cortadas del gigantesco trozo de carne asada y cayeron sobre los platos blancos de la mesa. Cada plato contenía una sola rebanada de carne asada. Cuando se llenaban 5 platos, Alu dejaba el cuchillo de cocina y usaba un cucharón para verter salsa sobre los trozos de carne asada. La rica fragancia de la carne acompañada de la salsa agridulce se elevó inmediatamente en el aire y abrumó los sentidos de las personas cercanas. Entonces Alu le hizo una señal al eunuco que el plato estaba listo para ser servido. Los ojos de Ji Chengsue se iluminaron levemente al ver el tierno y jugoso trozo de carne asada frente a él. Estaba bien asado y el marmoleado de su superficie era muy visible. De un solo vistazo, supo que no se trataba de cualquier carne de bestia espiritual. Es esta carne de la bestia espiritual de tercer grado, el jabalí moteado de flor de ciruelo, murmuró Ji Chengsue para sí mismo, mientras algo repentinamente le venía a la mente. Ji Chengsue aceptó una daga de oro que un eunuco le entregó atentamente. Presionó la carne asada con sus palillos y luego usó la daga para cortar un pequeño trozo. Aún así, era bastante fácil para una daga afilada cortar carne ya cocinada. En el momento en que la carne fue cortada, una bocanada de vapor, acompañada de una rica fragancia, brotó repentinamente de la abertura. El aroma era sedoso, suave como la leche. Usando sus palillos, Ji Chengsue tomó el pequeño trozo de carne que había cortado y lo sumergió en la salsa antes de llevárselo a la boca. Mientras masticaba el bocado, su rostro se tornó soñador. Entrecerró ligeramente los ojos y pareció disfrutar de la maravillosa sensación del sabor carnoso que le inundaba la boca. Todo su ser parecía purificarse con la nube de aroma. Sumergido en el sentimiento, casi no quería despertar. Después de un largo rato, Ji Chengsue abrió lentamente los ojos y alabó en voz alta con una expresión embelesada. Después, continuó comiendo y empezó a cortar la carne en trozos más pequeños. El dulzor y la acidez de la salsa le impedían a Ji Chengsue parar de comer. Cuando Alu vio la expresión de extasiado en el rostro de Ji Chengsue, soltó una carcajada y la grasa de su rostro se sacudió violentamente. Estaba a punto de celebrar sacando un muslo de pollo de su delantal, pero se detuvo tras pensarlo un momento. Una vez, su amo lo reprendió por comer muslos de pollo mientras cocinaba. Platos tras platos de carne asada fueron servidos a los invitados y todos ellos se deleitaron con su rico aroma y maravilloso sabor. De repente, Alu olfateó el aire y la grasa de su rostro volvió a temblar. Se giró y miró hacia la cocina de su hermano. De allí emanaba una fragancia que parecía poseer poderes mágicos. ¡Qué olor tan fragante! Tengo muchísimas ganas de comerlo. La habilidad culinaria de mi hermano mayor ha mejorado muchísimo. Alu casi babeaba al oler el aroma que flotaba en el aire. La habilidad culinaria de Agua era indudablemente buena. Alu siempre había tenido una gran confianza en su hermano mayor, especialmente después de que el dueño Bu lo molestara. Tragar saliva. Al oler el aroma, la lucha en el rostro de Alu se intensificó aún más. No puedo comer la carne asada, tengo muchas ganas de comer un muslo de pollo ahora mismo. Mientras tanto, Bufang amasaba sus dumplings sin expresión alguna cuando un aroma que flotaba en el aire lo sobresaltó ligeramente. Olfateó el aire y arqueó ligeramente las cejas.
Alguien está ahumando carne con hierbas espirituales, murmuró Bu Fang inconscientemente mientras sus movimientos al amasar los dumplings se ralentizaban un poco. Había energía espiritual dentro de las hierbas espirituales, capaz de realzar el brillo y el sabor de un ingrediente. Aunque quemar directamente las hierbas espirituales era un método derrochador, era una técnica extremadamente exquisita para ahumar la carne. La expresión de Bu Fang cambió ligeramente. Tenía que admitir que el aroma de la carne asada era realmente delicioso. El resultado de la combinación del aroma a carne y la fragancia medicinal fue inesperadamente bueno. A medida que la fragancia se extendía por todas partes, la expresión de quienes la percibían cambió. Se giraron hacia la fuente del olor con expresiones cautivadas y embriagadas. Tragaban saliva constantemente mientras ruidos retumbaban en sus estómagos. Ji Chengsue acababa de terminar la carne asada de Alu y aún estaba aturdido cuando una peculiar fragancia atrajo su atención. No pudo evitar estirar el cuello hacia donde se encontraba Agua. Agua sostenía 5 brochetas en una mano y asaba con ellas bestias espirituales cubiertas de aceite brillante. Estas bestias espirituales lucían muy adorables después de ser procesadas. Una vez completados los toques finales, Agua le entregó los 5 pinchos a un eunuco. El emperador recibe un pincho mientras que los demás reciben uno por mesa, dijo Agua mientras levantaba su afilada barbilla. El eunuco asintió rápidamente después de recuperarse de su sorpresa y cuidadosamente llevó los pinchos a Ji Chengsue. Después de dejar un pequeño y delicado jabalí ensartado en la mesa de Ji Chengsue, dividió los 4 pinchos restantes entre los funcionarios de alto rango del imperio. Todos observaban la bestia espiritual en las brochetas. Aunque una rica fragancia emanaba constantemente de ellas y el aroma los atraía constantemente, nadie, ni siquiera Ji Chengsue, intentó empezar a comer. La razón principal era que la carne asada de Agua parecía tan realista, como si estuviera cubierta de una capa de piel roja y tierna. Cada bestia espiritual parecía extremadamente adorable. Eran tan adorables que nadie se atrevió a comerlas. Comiencen a comer, que miran. La comida es para comer, no me digan que solo van a mirar, dijo Agua con una mueca burlona al ver que nadie comía. Después de terminar de burlarse de ellos, regresó a su estufa y continuó asando a la parrilla a las bestias espirituales. Ji Chengsue entrecerró los ojos antes de agarrar una daga y cortar directamente al jabalí asado que parecía querer ascender al cielo con las patas bien abiertas. La piel del jabalí asado estaba crujiente y tierna. Cuando su daga lo cortó con un crujido, fue como cortar papel. El estómago del jabalí asado también estaba repleto de ingredientes. Al abrirlo, los ingredientes humeantes, parecidos a una salsa, se derramaron y lo cubrieron por completo. Un plato dentro de un plato, exclamó Ji Chengsue sorprendido. El suave aroma de la salsa le daba aún más ganas de empezar a comer. La salsa, ligeramente a mandarina, era diferente a la del plato de Alu, parecía cocinada con caldo, hervida a fuego lento con hierbas espirituosas y luego vertida en el estómago del jabalí asado. Al abrirlo, la salsa se derramaba sin más. La salsa de Alu era un condimento, mientras que la salsa de Agua en sí misma podría considerarse un plato. Ji Chengsue usó una cuchara de porcelana para recoger la salsa antes de cortar una rebanada de cerdo asado y luego metérsela en la boca. En el momento en que la cuchara entró en la boca de Ji Chengsue, el vello de todo su cuerpo se erizó e incluso comenzó a salir ligeramente vapor de sus fosas nasales. El cerdo asado a la parrilla estaba extremadamente suave y tierno en su boca. Ni siquiera tenía la típica textura masticable de la carne asada. Sin embargo, al combinarlo con la suave salsa, que era como una mezcla de innumerables ingredientes, cautivó y embriagó instantáneamente a Ji Chengsue. Rebanar el cerdo asado, tomar la salsa, llevárselo a la boca, embriagarse. Ji Chengsue repitió estas acciones varias veces y se comió la mitad del jabalí asado de un solo trago. Bebió la salsa hasta la última gota. Delicioso. Es realmente delicioso, elogió Ji Chengsue con una sonrisa radiante mientras asentía repetidamente. Al oír esto, Agua curvó las comisuras de los labios. Con las cejas levantadas y la barbilla levantada, giró la cabeza y miró a Bu Fang como si intentara provocarlo. Sin embargo,
Bufang estaba completamente concentrado en amasar sus albóndigas y no levantó la vista de principio a fin. La provocación de agua fracasó al final y lo enfureció de forma inexplicable. Se esforzó mucho en preparar este plato solo para vengar su humillación y demostrarle a Bufang su capacidad. Sin embargo, Bufang nunca lo vio como un oponente. Humph. Propietario Bu, pronto experimentará el sabor de la derrota, exclamó Agua con un bufido. A medida que los chefs terminaban sus platos, se colocaban platos tras platos en las mesas del banquete, e incluso los plebeyos casi los habían consumido todos. Aunque el ritmo de progreso de cada uno podría haber sido diferente. Sin embargo, en los rostros de todos había sonrisas brillantes. Hubo momentos en que la comida tenía poderes tan mágicos que podían hacer que la gente se sintiera feliz y experimentara una alegría indescriptible. Capítulo 154, no puedes aceptar el resultado. Entonces intenta servirte tú mismo. El banquete de las 100 familias era una actividad organizada por el imperio con el fin de celebrar el festival de primavera y el banquete en sí era un evento festivo. Dentro de la puerta del misterio celestial, la atmósfera de nubes de fragancia y el sonido de risas incesantes de fondo eran muy armoniosos. El aroma de la comida se entremezclaba con las risas de los invitados creando una imagen inolvidable. Los invitados disfrutaban con entusiasmo de sus comidas y los chefs preparaban los platos con esmero. En este frío día de invierno, el ambiente creaba una calidez diferente. Sin embargo, cuando el buen ambiente terminó, llegó el momento de una cruel competencia en la que los invitados tuvieron que seleccionar al chef número 1 para el banquete de las 100 familias de este año. Para los invitados, fue una experiencia placentera y alegre comer. Sin embargo, elegir a alguien, fue un dolor de cabeza, ya que había demasiados platillos deliciosos en el banquete de las 100 familias de este año. Ya fueran las albóndigas de la felicidad, la bestia espiritual asada, la bestia espiritual a la parrilla que era un plato dentro de otro plato, o las albóndigas de luna creciente arcoíris, todos eran platillos que nunca antes habían escuchado. A muchos les costaba decidir, pero no tenían otra opción. Cada uno tenía derecho a emitir un solo voto, y no usarlo sería un desperdicio. De lo contrario, asistir al banquete de las 100 familias de este año habría sido en vano. Después de amasar los dumplings, Bufang exhaló suavemente y se secó la humedad de las manos y el sudor de la frente. Tras amasar cientos de dumplings de una sola vez, incluso él se sentía agotado. Los demás chefs también habían terminado y algunos se apoyaban tranquilamente en sus hornillas. Aunque aún quedaban bastantes ingredientes, ya era hora de la votación, así que todos dejaron de cocinar. Esto también significaba que el banquete de las 100 familias estaba a punto de terminar. La mirada del chef Jin se volvió feroz, sintiéndose un poco impotente. Los chefs participantes este año eran simplemente aterradores. Ya fuera el dueño Bu o los hermanos de King Yangen, existía una gran posibilidad de que pusieran en peligro su posición, y eso lo ponía nervioso. Ji Chengsue se levantó y avanzó lentamente con una capa hecha con el pelaje de una bestia espiritual sobre los hombros. Examinó todo el lugar desde la plataforma donde se encontraba. En el banquete de las 100 familias de este año, todos disfrutaron de una comida agradable y satisfactoria, resonó la tranquila voz de Ji Chengsue en la puerta del misterio celestial. Mientras Bufang escuchaba el largo discurso de Ji Chengsue, echó unos dumplings al agua hirviendo. Después de cocinarlos durante tanto tiempo, a él también se le antojaron. Bufang recogió del agua los dumplings translúcidos y adorablemente regordetes. Al morder uno, una fragancia arcoíris emanó de inmediato. Le envolvió el rostro y lo embriagó. Esta fragancia arcoíris se producía únicamente tras una preparación especial. El secreto estaba en la masa. Cuando Bufang amasaba meticulosamente la masa con verdadera energía, ésta se impregnaba de su verdadera energía. Al cocer los dumplings en agua hirviendo, esta verdadera energía provocaba una reacción química y manifestaba los diversos colores del relleno. En realidad, la imagen visual de la fragancia no era real. En pocas palabras, era algo así como un espejismo. Sin embargo, la fragancia en sí era genuina. Tras beber un bocado de la reconfortante sopa, Bufang respiró hondo y le dio otro mordisco.
El delicioso sabor envolvió sus papilas gustativas y lo dejó satisfecho. A veces, un plato de empanadillas era suficiente para que alguien se sintiera extremadamente satisfecho. Cuando Bu Fang terminó de comer un plato de dumplings, He Chengsue también terminó su largo discurso. Al igual que esos altos funcionarios y figuras públicas, necesitaba decir muchos detalles insignificantes antes de que pudiera comenzar el evento. Bu Fang ya hacía tiempo que se había acostumbrado a esas cosas. Tras terminar su discurso, He Chengsue regresó a su asiento y se sentó. Un eunuco se adelantó y comenzó a anunciar las reglas con voz aguda. A continuación, todos tienen en la mano una moneda de cobre especial. Esta moneda representa su voto. De los platos de los numerosos chefs aquí presentes, ¿cuál es su favorito? Una vez que hayan elegido, coloquen su moneda de cobre en el plato de porcelana frente a la cocina de ese chef. El chef con más votos recibirá una recompensa preparada por la corte imperial. Los plebeyos de abajo inmediatamente comenzaron a susurrar entre ellos mientras miraban las monedas de cobre especiales en sus manos. Cuando el eunuco anunció el inicio de la votación, los plebeyos abandonaron inmediatamente sus asientos y se dirigieron hacia el área de cocina de los chefs. Chef Jin, las albóndigas de la felicidad estaban deliciosas. Le apoyo, dijo un hombre corpulento mientras colocaba con entusiasmo una moneda de cobre en el plato de porcelana del calvo Chef Jin. Una sonrisa apareció de inmediato en el rostro del Chef Jin como una flor floreciente. El primero ya había votado por él. Parece que la respuesta a sus 4 albóndigas de la felicidad fue bastante buena. El Chef Jin se frotó la cabeza calva y, de repente, sintió que el mundo volvía a ser hermoso. Le lanzó una mirada provocativa a Bu Fang, que estaba a lo lejos, y luego resopló al gordito a su lado, que no paraba de masticar muslos de pollo. Después de obtener la primera votación, sería larga la segunda votación. Gordito, tu asado estaba delicioso. Esta hermana mayor te apoya. Era alguien que votó por Alu. Chef con el gran wok negro, tu bestia espiritual a la parrilla me estaba dejando prácticamente sin aliento. Estaba simplemente delicioso. Como se esperaba de un chef. Este fue alguien que votó por Agua. Dueño Bu. Eres tan guapo. Tu técnica de corte me dejaba sin palabras. Tus dumplings, me hicieron llorar. Están deliciosos. Dueño Bu, quiero tener un hijo tuyo. Te apoyaré por siempre. Dueño Bu, disfrutamos mucho de su plato. Esperamos que siga cocinando deliciosos platos. Le apoyamos, dijo una pareja de ancianos con una leve sonrisa, animándolos mientras se acercaban de la mano y depositaban sus monedas de cobre en el plato de porcelana frente a Bu Fang. La expresión de Bu Fang se enderezó mientras se inclinaba levemente hacia la pareja de ancianos y dijo suavemente, haré lo mejor que pueda. La situación se volvió unilateral en un instante. El Chef Jin parecía no tener nada por lo que vivir mientras contemplaba la moneda de cobre que yacía solitaria en su plato de porcelana. ¿Dónde estaba la segunda moneda acordada? ¿Qué pasó con la cima de su vida acordada? Su cabeza calva se fue apagando poco a poco y casi perdió todo su brillo. Alu sacó un muslo de pollo del bolsillo de su delantal y lo masticó ferozmente con una expresión de satisfacción en su rostro. Por otro lado, Agua observaba el plato de porcelana frente a él con expresión sombría. Obviamente, comparado con Bu Fang, sus votos eran mucho menores. Iba a perder. ¿Cómo era posible? Ya se había esforzado tanto en preparar este plato. Incluso recurrió a una técnica como la de un plato dentro de otro plato, así que ¿por qué seguía perdiendo? Además, perdió contra alguien que ni siquiera usaba ingredientes con energía espiritual. Agua apretó el puño con fuerza y se mordió los labios con fuerza. No estaba dispuesto a admitir la derrota así como así. Jefe apestoso. Este dumpling está riquísimo. Lo venderás en la tienda. Dijo Ouyang Xiaoyi con alegría mientras se acercaba con energía a Bu Fang. Sin duda iba a votar por él. Xiao Yanyu, Xiao Xiaolong y los demás también se acercaron y depositaron sus monedas de cobre en el plato de porcelana frente a Bu Fang. Sonrieron con dulzura y asintieron con la cabeza. También acudieron otros funcionarios de alto rango. Si bien algunos de ellos eligieron a Agua,
hubo aún más gente que eligió las albóndigas de media luna arcoíris de Bu Fang. Desde su punto de vista, la técnica de barbacoa de agua puede haber alcanzado un nivel extremadamente perfecto, pero no hay comparación con los dumplings del propietario Bu en términos de inversión emocional en el plato. Ese tipo de plato que podía hacer que las personas se sintieran felices y les permitiera experimentar la felicidad durante el invierno aún persistía en sus mentes. Había algo mágico en el plato del dueño Bu. Una especie de poder mágico que los hipnotizó. No puedo aceptar este resultado. ¿Cómo pude perder? Agua no podía aceptar su derrota. Su expresión era extremadamente desagradable mientras observaba las escasas monedas en su plato de porcelana. Claro que la escasez de monedas en su plato no estaba nada mal comparada con los platos completamente vacíos de los demás. Aunque su hermano menor, Alu, también tenía pocas monedas, a Alu no le preocupaba el resultado. Se divertía mucho sacando muslos de pollo y llevándoselos a la boca. No puedes aceptar el resultado. Ji Chengsue miró a Agua con indiferencia y preguntó, este resultado se determina mediante votación, ¿qué te incomoda? Agua se quedó sin palabras. En efecto, las palabras de Ji Chengsue eran razonables. El resultado se determinó mediante la votación de todos los invitados. ¿En qué se basó para no aceptarlo? Sin embargo, todavía no podía aceptar el resultado, porque el plato que había cocinado meticulosamente era inferior al dumpling de luna creciente de color arcoíris de Bu Fang, que ni siquiera usaba ingredientes con energía espiritual. El chef Jin estaba allí de pie, con aspecto de no tener nada por lo que vivir. Al oír la pregunta de Agua, también enderezó la espalda y asintió levemente. El sabor de los ingredientes comunes era incomparable al de los ingredientes con energía espiritual. Esto siempre había sido un conocimiento común en el mundo culinario. Sin embargo, hoy Bu Fang rompió este principio. Bu Fang se frotó el estómago mientras miraba sin expresión alguna a Agua y al chef calvo Jin y exhalaba levemente. Dijo, no puedes aceptar el resultado. Entonces prueba una porción tú mismo. Capítulo 155, el dueño Bu tiene una lengua venenosa. Bu Fang hablaba con voz tranquila. No usaba el tono condescendiente de quien acaba de obtener la victoria, sino un tono indiferente y práctico. Agua se quedó atónito. No esperaba que Bu Fang respondiera así. Sin embargo, la oferta de Bu Fang lo tentó. Comprendió perfectamente que, dado que las albóndigas de media luna arcoíris de Bu Fang habían conquistado el cariño de tantos comensales, su plato tenía algo especial. De acuerdo, dame una ración y también te daré a probar mi bestia espiritual a la parrilla, dijo Agua con solemnidad y asintió. Era su personalidad. No le gustaba aprovecharse de nadie. Además, quería ver la reacción de Bu Fang después de probar su plato. Bu Fang asintió. Con un gesto de la mano, una corriente de energía verdadera pasó rápidamente y unas albóndigas de media luna cayeron al wok de agua hirviendo. Agua regresó a su estufa y con seriedad comenzó a asar una bestia espiritual. Los demás chefs presentes se miraron entre sí y luego, inconscientemente, miraron a Bu Fang y Agua. De verdad iban a enfrentarse. Alu masticaba un muslo de pollo con curiosidad mientras observaba cocinar a Bu Fang y Agua. Entendía a la perfección la carne de barbacoa de Agua. En su opinión, el sabor de la carne era simplemente delicioso. Por eso, le parecía increíble que los dumplings del dueño Bu pudieran superar a la carne de barbacoa de su hermano mayor. Una sonrisa divertida se dibujó en los labios de Ji Chengsue al observar el ánimo de la multitud. Detuvo al eunuco que iba a interrumpirlos y dijo, que terminen su partida. El eunuco inmediatamente hizo una reverencia y dio un paso atrás de Ji Chengsue. Las tierras salvajes eran un lugar misterioso, donde ni siquiera la corte imperial tenía influencia. Dado que Qin Yangen se encontraba justo a las afueras de las tierras salvajes e incluso dependía de ellas, había algo inusual en este pueblo. Estos dos hermanos, provenientes de un lugar así, poseían habilidades culinarias asombrosas. Sin el dueño Bu, sin duda serían los número uno en el banquete de las 100 familias de este año. Desafortunadamente para ellos. Las habilidades culinarias del propietario Bu eran simplemente formidables. Un fuerte aroma llenó el aire enseguida.
El olor provenía de la carne de barbacoa que Agua sostenía con sus manos. La carne de la pequeña bestia espiritual era tierna y jugosa. Este fue el resultado de asar carne con hierbas espirituosas como combustible. No solo el efecto visual fue magnífico, sino también el sabor. En contraste, aunque también emanaba un aroma de las albóndigas de media luna arcoíris que se hervían en el agua, este no era ni fuerte ni débil, y solo podía considerarse normal. Comparado con la carne asada de Agua, el aroma no estaba a la altura. Aunque muchos de los chefs estaban extremadamente desconcertados y algunas de sus miradas incluso estaban llenas de sospecha, ninguno de ellos se atrevió a sacar conclusiones porque las monedas de cobre dentro del plato de porcelana frente a la estufa de Bufang eran prueba de que definitivamente había algo especial en este plato. Bufang sacó los dumplings del agua hirviendo y los vertió en un tazón de porcelana azul y blanca. Con cebolla verde picada espolvoreada sobre los 3 dumplings, el plato quedó listo. El plato de agua también estaba listo. El aceite goteaba constantemente de la carne intensamente aromática de la bestia espiritual de la barbacoa. Dueño Bu, por favor, pruebe esto. Agua se acercó a Bufang y le entregó la carne para barbacoa. Al aceptar la carne asada, una oleada de fragancia lo inundó. Su cuerpo y mente se vieron envueltos al instante, y sintió como si vagara por un mar de fragancias ineludible. El olor era realmente aromático. Una nube de humo verde envolvió la mano de Bufang y entonces apareció el cuchillo de cocina de hueso de dragón. Al abrir ligeramente el estómago de la bestia espiritual, la salsa picante envolvió de inmediato la carne asada y la fragancia se volvió aún más aromática. Si las albóndigas arcoíris de media luna de Bufang fueran simples y elegantes orquídeas blancas, esta carne a la barbacoa sería una rosa ardiente. Eran 2 platos completamente diferentes. Bufang cortó un trozo de carne y lo recogió con los palillos. Lo mojó en la salsa antes de llevárselo a la boca. La textura de la piel crujiente y la carne jugosa cautivó al instante sus papilas gustativas y no pudo evitar asentir con los ojos iluminados. Mientras tanto, Agua había cogido el plato de dumplings. Los dumplings, que parecían simples y elegantes orquídeas blancas, no impresionaban a primera vista. Sin embargo, su adorable y blanquecina apariencia hacía el plato un poco más apetitoso. Hermano mayor, déjame probarlo también, dijo Alu con voz indistinta mientras miraba con avidez el tazón de albóndigas mientras masticaba un muslo de pollo. Agua lo miró con desdén de inmediato. No te dije que no me hablaras mientras comes. Otra vez lo olvidaste. Si quieres comer esto, coge tu propia cuchara y sírvelo tú mismo. Alu soltó una carcajada tonta y buscó rápidamente una cuchara. Al igual que Agua, cogió un dumpling y se lo metió en la boca. De las albóndigas salía vapor acompañado de un ligero aroma a harina y verduras. Agua mordió un dumpling y descubrió que emanaba una fragancia multicolor que parecía haberse transformado en un arco iris. Entonces, este era el verdadero significado de los dumplings arcoíris de media luna. Una sensación de bienestar, satisfacción y dicha lo invadió de repente. Era una sensación que trascendía la definición de delicioso. Agua guardó silencio y terminó el dumpling en silencio, con una expresión de incertidumbre en el rostro. Con solo comerlo, supo que estaba completamente derrotado. Fue una derrota unilateral para él. La diferencia entre él y el propietario Bu era como un abismo infranqueable. Junto a él, la piel del rostro de Alu estaba casi aplastada. Tenía los ojos llenos de lágrimas y los labios le temblaban mientras sollozaba desconsoladamente. ¿Qué te pasó? Agua se sobresaltó por la reacción de Alu. Solo estaba comiendo un plato, tenía necesidad de ser tan dramático. Hermano mayor, extraño a mamá y papá, dijo Alu con voz ininteligible, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se metía la mitad restante del dumpling en la boca, sollozando desconsoladamente. Agua guardó silencio un momento y luego dejó escapar un suave suspiro. Había algo realmente mágico en el plato del dueño Bu. Bufang terminó de probar la carne asada. Esta vez, comió 3 trozos más. Incluso él mismo se sorprendió un poco. Evidentemente, este plato estaba bastante bueno. Sin embargo, cada vez que Bufang comía un plato, solía emitir una evaluación honesta con su lengua venenosa.
Esta vez tampoco fue la excepción. El sabor de tu carne de barbacoa es bastante bueno, pero la forma en que manipulaste la carne de la bestia espiritual aún no es lo suficientemente buena. La energía espiritual contenida en la carne era equivalente a la de tercer grado, pero se disipó por completo después de ser manipulada. Además, ahumaste la carne con hierbas espirituales, pero no lograste que la esencia de ésta se adhiriera a la carne. También incluiste muchos ingredientes innecesarios que afectaron el sabor. Esta es la causa de la ligera rareza en el sabor de la carne. Además, la salsa. Todos miraban fijamente a Bu Fang, quien de repente parecía haberse convertido en un charlatán, con la boca abierta. Esto era completamente diferente del habitual dueño Bu, quien era conciso al hablar. Agua escuchó la evaluación con expresión cenicienta. Sin embargo, en el fondo estaba profundamente conmocionado porque Bu Fang enumeraba los verdaderos defectos de su plato. Podría haber evitado algunos de los que Bu Fang enumeraba, pero ni siquiera él pudo evitar otros. Sin embargo, Bu Fang fue capaz de dar una evaluación tan precisa tras tan solo unos bocados. Fue simplemente aterrador. Como se esperaba del hombre que pudo derrotarme, pensó Agua mientras levantaba la barbilla. Después de que Bu Fang terminó su evaluación, recuperó su porte refinado y comenzó a limpiar la cocina. El banquete de las 100 familias de este año finalmente había terminado y no había duda de quién era el ganador. Bu Fang fue el ganador ya que su plato de porcelana tenía la mayor cantidad de monedas de cobre. Aquí. No hubo aplausos y Bu Fang no experimentaba la supuesta alegría de ganar. Parecía tranquilo mientras miraba al público como si el primer puesto fuera algo natural para él. Felicitaciones al anfitrión por completar la abrupta misión 2, obtener el primer lugar en el banquete de las 100 familias, aplastar a todos los demás y difundir la gloria del dios de la cocina. La recompensa de la misión ya se entregará. Bu Fang quedó aturdido cuando la voz solemne del sistema resonó en su mente. Al mismo tiempo, un eunuco anunciaba el ganador final del banquete de las 100 familias, así como la recompensa por obtener el primer lugar. Capítulo 156, el premio, una sola semilla. ¿Este es el premio por el primer puesto?, preguntó Bu Fang desconcertado. Observó con indiferencia cómo He Chengsue le colocaba solemnemente una semilla del tamaño de un cacahuete en la mano. No es esto solo un cacahuete, pensó Bu Fang mientras aguantaba el impulso de abofetear con calzador el hermoso rostro de He Chengsue. Después de trabajar duro casi todo el día, no esperaba obtener solo una semilla parecida a un cacahuete como esta. Se quedó sin palabras. Al observar la semilla negra como la brea, parecía algo vieja y en mal estado. Su superficie estaba cubierta de finas y extrañas marcas que parecían una enigmática matriz mágica, sin embargo, al fin y al cabo, era solo una semilla. Propietario Bu, este es un tesoro sumamente importante del Palacio Imperial. Mi padre apreciaba mucho esta semilla en vida. Hoy se la regalaré como recompensa. Espero que la cultive y ayude a germinar, dijo He Chengsue con una sonrisa. Bu Fang miró la semilla en su mano y luego la sonrisa en el rostro de He Chengsue. Tenía la sensación de que lo habían estafado. Bu Fang la rebotó con indiferencia antes de guardarla en el sistema. Aunque sentía que He Chengsue lo había estafado, Bu Fang creía que el sistema no lo engañaría. De no ser por la misión del sistema, no habría participado en el banquete de las 100 familias. Dado que el sistema le hizo obtener esta recompensa, indicó que esta semilla era inusual. Los dos hermanos de Qin Yangen estaban a cierta distancia. Al uno dejaba de sacar muslos de pollo de su delantal y comérselos, mientras Agua miraba a Bu Fang con amargura. Hermano mayor, parece que fallamos en la misión que nos dio el maestro. No podemos recuperar la recompensa por el primer puesto, dijo Alu con voz apagada. Agua no dijo nada y simplemente levantó su afilada barbilla. Su mente daba vueltas intentando encontrar un método para obtener la recompensa. Arrebatarle el premio directamente. Ni hablar, pensó. Aunque su nivel de cultivo era ligeramente superior al de Bu Fang, no eran mucho más fuertes que él. Además, los guardias sin duda los obstaculizarían si intentaban arrebatarle el premio abiertamente dentro de la ciudad imperial. Arrebatar algo que el emperador le había otorgado personalmente. No eran tontos.
deberíamos hacer un trato con el dueño Bu. Sin embargo, llevamos algo de valor que podamos usar para un intercambio, murmuró Agua, frunciendo el ceño. Hermano mayor, ¿para qué darle tantas vueltas? Volvamos y contémosle al maestro lo que pasó. Si de verdad necesita ese premio, que nos dé un objeto para que podamos intercambiarlo con el dueño Bu. Si no lo necesita, no tenemos que hacer nada, dijo Alu con un muslo de pollo en la mano. Agua miró a Alu con sorpresa, aparentemente incrédulo. Pensó, ¿qué le pasa hoy? Se volvió más inteligente después de participar en una competencia. Muy bien, entonces regresemos de inmediato a Qingyangen y dejemos que el maestro resuelva este asunto por sí solo. Ya hicimos todo lo posible. Perdimos porque aún nos faltan habilidades, dijo Agua mientras se colgaba el wak negro a la espalda y salía de la ciudad imperial. Realmente no querían pasar ni un momento más allí. Era un lugar lleno de recuerdos tristes para ellos. Bu Fang observó de reojo sus figuras que desaparecían, pero no les prestó mucha atención. Tras agradecer a He Chengsue, se despidió de Ouyang Xiaoyi y los demás antes de salir por la puerta del misterio celestial y desaparecer entre los remolinos de nieve. Con esto, el banquete de las 100 familias de este año también llegó a un final satisfactorio. Un grupo de eunucos salió corriendo del salón principal y comenzó a limpiar la basura y los objetos de la plaza. Bu Fang jugueteaba con la semilla negra en su mano mientras caminaba hacia el callejón. Grandes copos de nieve caían inestablemente del cielo. Un copo de nieve cayó sobre la nuca de Bu Fang y contuvo la respiración al sentir un escalofrío repentino. Encogió el cuello y aceleró el paso hacia la tienda. Como de costumbre, Blackie yacía en la entrada de la tienda. Parecía haber sentido la llegada de Bu Fang y levantó ligeramente la cabeza mientras exhalaba vapor por la nariz. Buenos días, Blackie, dijo Bu Fang con una leve sonrisa mientras hacía rebotar la semilla negra en su mano. Naturalmente, no era de día. El cielo ya empezaba a oscurecerse y el día estaba a punto de terminar. Sin embargo, no debería haber mucha diferencia para Blackie, que pasaba todos los días comiendo o durmiendo. Blackie puso los ojos en blanco e ignoró las bromas inmaduras de Bu Fang. Volteó la cabeza y estaba a punto de volver a dormirse. De repente, Blackie levantó la cabeza y sus ojos se fijaron en la semilla negra que Bu Fang tenía en la mano. Bu Fang ya había quitado el panel de la puerta y se dirigía al cálido interior de la tienda. La semilla que tenía en la mano también se guardó con naturalidad en el espacio de almacenamiento del sistema con un gesto de la mano. Ignoraba por completo la mirada de Blackie. Si Bu Fang hubiera visto la seriedad en sus ojos en ese momento, definitivamente no habría creído que la semilla era inútil. Los ojos de Blackie revelaron un atisbo de seriedad antes de transformarse en perplejidad e incertidumbre tras olfatear el aire. Al final, bostezó y volvió a dormirse. La montaña Bulian se alzaba hacia las nubes como un pilar de piedra que perforaba el cielo. En la cima de la montaña Bulian, había un monasterio bastante decrépito con un amplio patio y un majestuoso palacio. Todo el patio estaba envuelto en niebla. Junto al majestuoso palacio, había una pequeña cabaña de madera de 2 pisos. Un anciano de cabello y cejas blancas estaba sentado tranquilamente en su interior, con las piernas cruzadas. Había varios talismanes de jade amarillo parduzco con marcas inusuales colocados en su mano arrugada. El anciano parecía estar durmiendo una siesta. Tenía los ojos cerrados y el leve sonido de una respiración regular salía de la punta de su nariz. De repente, el talismán de jade que sostenía en la mano empezó a temblar levemente. El anciano despertó de su siesta y abrió lentamente sus ojos nublados. El color de sus iris era de un azul extraño. Con solo una mirada, parecía capaz de mirar fijamente a las estrellas. ¿Por qué tiembla el talismán arcano celestial? Aún no he comenzado mi adivinación y ya ha aparecido un extraño fenómeno. ¿Acaso algún tesoro está a punto de aparecer en el continente del dragón oculto?, pensó el anciano mientras levantaba el talismán de jade y lo observaba con ojos que habían trascendido los deseos mundanos. Con un gesto casual del dedo, el talismán de jade se posó de inmediato y se posó silenciosamente sobre la mano del anciano. Este se levantó antes de tambalearse hacia la ventana de la pequeña cabaña y respiró hondo.
El anciano permanecía de pie frente a la ventana con las manos a la espalda mientras contemplaba las capas de nubes ondulantes que rodeaban la cima de la montaña Bulian. Luces brillantes parecían circular en sus iris azules, como si intentara observarlo todo. Después se dio la vuelta y miró hacia los discípulos que sudaban como cerdos en el patio del Palacio Arcano Celestial. Esta fue la generación más joven de la secta Arcano Celestial y también la fundación de la secta. De repente, el anciano miró a lo lejos, aparentemente percatándose de algo. Vio dos figuras moviéndose a paso rápido. El que corría delante era un hombre mayor, con ropa raída y barba incipiente. Cruzaba el patio a toda velocidad, abrazado a una calabaza. Quien perseguía al anciano era una hermosa mujer con un vestido blanco, cuyo cabello le caía por la espalda como una cascada. Su apariencia trascendental era extremadamente hermosa, como la de un inmortal desterrado. Viejo borracho. Alto ahí. Prometiste darme un tael de aliento de dragón. Estás faltando a tu palabra. Se oyó una voz bastante seductora. Los contornos de su voluptuosa figura se distinguían vagamente bajo la ropa mientras perseguía indignada al viejo borracho que tenía delante. La punta de la nariz del anciano estaba roja y su cabello canoso era un desastre. Volteó la cabeza y dijo con una risita: chico, estás siendo traicionero. Te prometí un tael de vino, pero con la condición de que te lo terminaras en el acto. Deberías conocer mis reglas de sobra. Puedes beber mi vino, pero de ninguna manera te dejaré que me lo lleves. ¿Quién sabe qué planeas hacer con el aliento de dragón? La energía verdadera fluyó por el cuerpo de Niyan cuando dio un paso adelante y se abalanzó sobre él. Era tan rápida que era casi imposible seguir sus movimientos. Sin embargo, el viejo borracho rió disimuladamente y aumentó la distancia entre ellos con un solo paso, como si el suelo se encogiera. Tú, viejo asqueroso. Soy el tercer anciano de nuestra secta. Ni siquiera puedo pedir un tael de vino. Niyan estaba completamente exasperado. Es cierto. Me da igual si eres el tercer anciano de nuestra secta o no. Aunque el anciano supremo quiera mi vino, tampoco se lo daré. Siempre he sido fiel a mis principios, rió el viejo borracho con sorna, como un viejo travieso, mientras abrazaba su calabaza de vino. Niyan rechinaba los dientes con rabia mientras lo observaba. El anciano en la cabaña de madera de repente dejó escapar una suave risa y dio un paso hacia la ventana. Su figura se sacudió abruptamente y luego desapareció sin dejar rastro. Tararear. Acabas de decir que no darías tu vino ni aunque el anciano supremo te lo pidiera. El viejo borracho se sobresaltó de repente al oír una voz anciana que provenía de detrás de él y casi se le sale el corazón del pecho. Incluso intentó agarrar la calabaza de vino con torpeza y casi no la alcanza. Si tomas a alguien por sorpresa, podrías asustarlo hasta la muerte, pensó el viejo borracho mientras maldecía en silencio al anciano supremo. Capítulo 157, ¿quién te dijo que usaría ingredientes comunes? Anciano supremo. El viejo borracho giró la cabeza y sus piernas se aflojaron al ver a la anciana detrás de él. Quedó casi muerto de miedo ante la repentina aparición del anciano supremo, apenas lo había mencionado momentos antes. Con una suave sonrisa, el anciano agitó la mano con indiferencia y la calabaza de vino del viejo borracho cayó en su mano. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al agitarla y el sonido del chapoteo surgió de su interior. El anciano descorchó la calabaza y juntó los dedos mientras una gota de vino con forma de perla flotaba desde la calabaza. De joven, también me encantaba el vino, dijo el anciano con una risita. Con un gesto del dedo, la gota de vino voló a su boca. Al instante, la gota se expandió y le llenó la boca de vino. El anciano entrecerró los ojos mientras se deleitaba con el sabor del vino. Se chasqueó los labios antes de devolverle la calabaza al viejo borracho. Este vino suyo es bastante bueno. Lamentablemente, todavía se puede mejorar, dijo el anciano con una leve sonrisa. Los ojos del viejo borracho se iluminaron al escuchar las palabras del anciano supremo. Lo miró y preguntó respetuosamente: Anciano supremo, ¿existe realmente un vino aún más delicioso que el aliento de dragón que preparé con tanto esmero? Claro que sí. Con el tamaño del mundo, existen maravillas de todo tipo,
y el dragón oculto es solo una pequeña parte de él. Además, pronto podrás probar un vino auténtico y exquisito, dijo el anciano con una risita mientras se acariciaba suavemente la barba blanca. Entonces, su mirada se posó en Niyan y entrecerró los ojos. Has logrado un gran avance. Nada mal, nada mal. Parece que la ciudad imperial es un verdadero paraíso para ti, dijo el anciano con una sonrisa. Puede que Niyan haya sido insolente con el viejo borracho, pero se comportaba con cierta reserva frente al anciano supremo, una figura legendaria de la secta Arcano Celestial. Sí, en la ciudad imperial, comí. Tuve un encuentro fortuito allí. Ja ja ja, está bien. Da la casualidad de que quiero que hagas otro viaje a la ciudad imperial. Pronto aparecerá allí un tesoro inusual. Haz lo posible por conseguirlo. Si no puedes, tampoco importa, dijo el anciano con una risita, con las manos a la espalda. Niyan se sorprendió por un momento. Ir de nuevo a la ciudad imperial. Volvería la actividad allí. El cielo ya había oscurecido y Bufang estaba de vuelta en su tienda. No quiso abrirla y, en cambio, estaba sumido en sus pensamientos mientras estaba sentado en una silla. La recompensa del sistema ya se había emitido. Originalmente iba a cocinar el plato, pero ahora tenía toda su atención centrada en esa semilla. Sistema, me hiciste ganar el primer lugar en el banquete de las 100 familias para conseguir esta semilla. ¿Qué tiene de especial?, preguntó Bufang, desconcertado. El sistema no respondió de inmediato y permaneció en silencio por un largo rato antes de responder solemnemente: el anfitrión actualmente no está calificado para obtener información relacionada con esta semilla. El anfitrión solo puede obtener información sobre esta semilla después de que la semilla haya sido plantada, germinada y fructificada. El rostro de Bufang se ensombreció levemente tras escuchar la respuesta del sistema. ¿A qué se refería el sistema al afirmar que no estaba cualificado para obtener información sobre la semilla? Al menos era un hombre al que se le podía llamar rey de la batalla. Sin embargo, no tenía sentido enojarse. Con la personalidad del sistema, Bufang sabía que definitivamente no podría obtener la información, pues el sistema ya lo había dicho. Afortunadamente, Bufang tampoco estaba tan obsesionado con obtener información sobre la semilla. ¿Cómo debo plantar esto? ¿Dónde planto esta semilla?, preguntó Bufang. El sistema proporcionará una maceta para el anfitrión. ¿Podría el anfitrión, por favor, proceder a sembrar la semilla?, resonó de nuevo la voz solemne del sistema. Después, Bufang percibió que una maceta del tamaño de un lavabo aparecía repentinamente en el espacio de almacenamiento del sistema. La maceta Timeflow es capaz de acelerar la germinación y la tasa de crecimiento de la semilla, presentó el sistema. Bufang sacó la horrible maceta de color ocre y la colocó en un rincón de la tienda. La maceta ya estaba llena hasta el borde de tierra. Según el sistema, la tierra que contenía también era sin duda algo especial. Agarró un puñado de tierra y sintió una sensación extremadamente fría en su mano que casi le congeló la palma. Bufang frunció el ceño y sacó la semilla negra. Cavó un pequeño hoyo en la tierra y echó la semilla dentro antes de taparlo. No morirá la semilla por el frío del suelo. Parece difícil de germinar, no lo dificultaría aún más usar tierra congelada. Bufang estaba bastante perplejo. Sin embargo, esta podría ser la condición ideal para que la semilla germinara. Bufang se levantó, se sacudió las manos y fue a la cocina a lavarse las manos con agua. Sacó un cuchillo de cocina y practicó sus técnicas de corte y tallado un rato antes de dar por concluida la jornada de entrenamiento. El banquete de las 100 familias fue agotador para los chefs y Bufang se sentía un poco fatigado después de un día de trabajo. Bufang regresó a su habitación y se dio una buena ducha larga. El vapor que salía del baño llenaba la habitación. Tras terminar de bañarse, Bufang se recostó cómodamente en su cama. Cerró lentamente los ojos y se sumió en un sueño profundo. A la mañana siguiente, Bufang se despertó como de costumbre. Después de lavarse, salió de su habitación y fue a la cocina. Tomó un cuchillo y sacó unos rábanos para practicar su técnica de corte. Practicar era aún más importante para el nivel 2 de la técnica del cuchillo meteoro. Además,
Ahora también había un límite de tiempo. Bu Fang tampoco descuidó su técnica de tallado. Tras completar el entrenamiento de corte, practicó su técnica de tallado. Su dominio de estas dos técnicas fue mejorando poco a poco. Después de preparar una ración de costillas agridulces, Bu Fang salió de la cocina oliendo el rico aroma a carne. Retiró un panel de la puerta y el aire frío del exterior inundó la tienda. Tras el festival de primavera, la nieve arreció aún más y el clima también se volvió mucho más frío. Blackie, es hora de comer, gritó Bu Fang mientras hundía el cuello en los hombros y salía del cálido interior de la tienda. Como llevaba una fina capa de ropa, sintió frío de inmediato y se le puso la piel de gallina. Por otro lado, a Blackie no le molestaba en absoluto el frío. Sus ojos solo contemplaban las costillas agridulces. Jadeaba con la lengua fuera mientras miraba con entusiasmo el plato en las manos de Bu Fang. Tras dejarle el plato de costillas agridulces a Blackie, Bu Fang regresó inmediatamente a la tienda. Estaba ansioso por volver a la acogedora comodidad del local. En ese momento, el sonido de pasos vino desde la dirección del callejón y apareció una figura ya regordeta envuelta en gruesas capas de ropa. Bu Fang observó cómo el gordo Jin entraba en la tienda contoneándose como una albóndiga. El gordo Jin exhaló una bocanada de aire frío y dijo con una risita, «Buenos días, dueño Bu. Hace mucho frío hoy. Después de todo, el interior de esta tienda sigue siendo el más cómodo. Esta cálida sensación me hace querer quedarme aquí para siempre», dijo Fatty Jin mientras se sentaba alegremente en una silla y se quitaba la chaqueta. Bu Fang asintió sin expresión en respuesta. Por cierto, las albóndigas de media luna arcoíris de ayer, solo pueden describirse como maravillosas. Estaban tan deliciosas que casi me tragó la lengua. Nunca había probado nada tan delicioso como este plato. ¿Lo venderán en la tienda?, preguntó Fatty Jin. Bu Fang se quedó mirando fijamente por un momento y luego, inconscientemente, miró hacia el menú. Efectivamente, allí estaba el nombre de un plato en particular. Empanadillas de agua color arcoíris, 100 cristales por porción. El gordo Jin respiró hondo y dijo, 100 cristales por ración. Dueño Bu, no es demasiado caro. Los ingredientes de estas albóndigas son comunes y corrientes. Es un poco irrazonable que el precio sea tan alto. La mayoría de los platos de la tienda de Bu Fang contenían abundante energía espiritual y sus sabores eran excepcionalmente deliciosos, ya que utilizaban ingredientes caros sin excepción. Sin embargo, las albóndigas de media luna arcoíris que Fatty Jin comió el día anterior solo llevaban ingredientes como frutas y verduras comunes. Fijar un precio tan alto era simplemente injusto. Aunque Fatty Jin era el dueño de una mina de cristal, todavía se sentiría un poco angustiado si desperdiciara dinero de esta manera. La pregunta de Fatty Jin sobresaltó a Bu Fang por un momento. Estaba bastante perplejo mientras miraba a Fatty Jin y preguntaba, ¿quién te dijo que usaría ingredientes comunes para las albóndigas de agua arcoíris? Capítulo 158, Las cuñadas del joven marqués. El dumpling de agua arcoíris era originalmente una recompensa de misión del sistema. Por lo tanto, era imposible que la receta usara ingredientes comunes. Bu Fang optó por usar solo frutas y verduras comunes durante el banquete de las 100 familias para asegurar que todos los invitados pudieran disfrutar del plato. Sin embargo, ahora que el plato se vendería en la tienda, naturalmente usaría ingredientes mucho más valiosos. Cuando Bu Fang sacó de la cocina el humeante tazón de dumplings de agua arcoíris, el aroma que flotaba en el aire era completamente diferente al de los dumplings preparados durante el banquete de las 100 familias. El aroma de estos dumplings de agua arcoíris, elaborados con ingredientes con energía espiritual, se extendía por toda la sala. Trague. El gordo Jin casi babeaba mientras miraba el tazón de dumplings de agua arcoíris en las manos de Bu Fang. El rico aroma que emanaba era simplemente apetitoso. Aquí están sus albóndigas de agua de colores del arco iris, por favor disfrute su comida, dijo Bu Fang mientras colocaba el tazón de albóndigas frente a Fatty Jin. Los ojos de Fatty Jin se sintieron inmediatamente atraídos por las albóndigas de agua arco iris. Eran completamente diferentes a las albóndigas de luna creciente arco iris preparadas durante el banquete de las 100 familias. La versión original de las albóndigas era mucho mejor en color, aroma y apariencia.
Parecía haber una luz que cambiaba constantemente sobre esos dumplings blancos. A veces era rojo brillante y otras verde esmeralda. El cambio de color entre los colores del arco iris era de una belleza cautivadora. Una nube de fragancia flotaba sobre la sopa. Se cocinaba a fuego lento con la carne de una bestia espiritual y estaba llena de energía espiritual. Con solo olerla, una oleada de energía recorrió instantáneamente todo el cuerpo de Fatty Jin, haciéndole sentir una inmensa comodidad. Los dumplings de luna creciente arcoíris no lograron manifestar plenamente los colores del arcoíris debido a los ingredientes. En ese momento, utilicé un truco para atrapar el aroma y solo logré manifestar los colores del arcoíris con la ayuda de energía verdadera. La versión original de los dumplings no requiere preparaciones especiales como esa. Los ingredientes por sí solos manifestarían directamente los colores del arcoíris, explicó Bu Fang. El gordo Jin tomó con entusiasmo una bola de masa de agua arcoíris con sus palillos y le dio un mordisco. De repente, sintió como si estuviera bajo una cascada. Todo su cuerpo se sintió inmensamente cómodo al sentir el agua que caía sobre él. Quería abrir la boca y gritar a todo pulmón. Sin embargo, en cuanto la abrió, sus ojos se abrieron de par en par porque el aroma le obstruyó la boca al instante. Casi toda la piel del rostro de Fatty Jin temblaba. Tenía los ojos entrecerrados y el rostro lleno de placer. Delicioso. Era simplemente demasiado delicioso. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Bu Fang al mirar a Gordito Jin, quien se deleitaba con el delicioso sabor de las albóndigas de agua arcoíris. Después, apartó una silla y se sentó. Inconscientemente giró la cabeza y miró hacia la maceta color ocre que estaba en la esquina. Se preguntó cómo estaría la semilla desde que la plantó ayer. De repente, sus ojos se abrieron de par en par como si acabara de descubrir un nuevo continente. Una plántula palpitante de vitalidad emergía de la tierra helada. Germinó. La cara de Bu Fang se llenó de sorpresa. Creció demasiado rápido. No había pasado ni medio día desde que plantó la semilla. Sin embargo, Bu Fang se calmó rápidamente y caminó hacia la maceta. Se agachó junto a ella y observó atentamente cómo la plántula emergía de la tierra. La plántula era de un verde brillante y su superficie estaba cubierta de intrincados patrones veteados. Parecían borrosos ante sus ojos. Aunque no podía comprenderlos, seguía asombrado. Se inclinó y olió la plántula, pero no percibió ningún olor. Bu Fang se levantó, perplejo. Sin embargo, le daba pereza seguir con la plántula. Con la ayuda de la maceta, la semilla pronto se convertiría en un árbol alto. Ouyang Xiaoyi entró corriendo a la tienda y saludó alegremente a Bu Fang. Este asintió y continuó observando el copo de nieve que caía afuera, acurrucado en una silla. Desde la distancia, el sonido de voces y risas femeninas provenía del callejón mientras varias figuras se acercaban lentamente. Bu Fang miró perplejo hacia dónde provenían los sonidos y vio a varias mujeres esbeltas y elegantes dirigiéndose a la tienda. Además, reconoció a algunas personas entre ellas. Juaner, escuché que el dueño Bu obtuvo el primer lugar en el banquete de las 100 familias de este año. Te llevaré a comer algo delicioso hoy, dijo Luo Sanian con entusiasmo. Vestía una túnica ajustada con aberturas laterales en la parte inferior que dejaban al descubierto sus hermosas y esbeltas piernas. No parecía tener frío a pesar del gélido clima. Había otras mujeres elegantemente vestidas caminando junto a Luo Sanian. Una de ellas era una mujer de aspecto joven con ropa gruesa de lana. Tenía la nariz ligeramente roja por el aire frío y exhalaba nubes de aire blanco mientras seguía ciegamente a Luo Sanian. Yang Chen lideraba con entusiasmo el camino frente al grupo mientras vestía ropa festiva roja. Queridas cuñadas, la habilidad culinaria del dueño Bu no las decepcionará, dijo el joven marqués con seguridad. Como alguien que ya había probado personalmente los platos de Bu Fang, era consciente de su exquisitez. El grupo llegó frente a la tienda y vio al gran perro negro tirado en el suelo, así como a Bu Fang, acurrucado en una silla. Ambos tenían la misma apariencia perezosa. No era de extrañar, considerando que eran de la misma tienda. ¡Qué perrito tan adorable!, exclamó de repente la joven con la gruesa ropa de lana al ver al gran perro negro durmiendo profundamente frente a la tienda.
Corrió y acarició la cabeza de Blackie con su delicada y blanca mano. Blackie se quedó estupefacto al ver a la joven, cuyos ojos rebosaban cariño. Esta joven era solo una maniática de batalla de tercer grado. El señor perro era capaz de matarla incluso con un estornudo. Sin embargo, con la identidad del señor perro, ¿qué sentido tenía vengarse de una niña? Entonces el señor perro cambió su posición para dormir y volvió a dormirse. Este perrito, es realmente adorable. Los ojos de Juaner brillaban mientras frotaba la cálida y agradable cabeza de Blackie con ambas manos mientras reía. Bufang parpadeó sorprendido al ver al perro perezoso, demasiado perezoso para responder. Pensó con sarcasmo, este perro perezoso. Si quien le frotaba la cabeza con fuerza fuera un hombre, ya lo habría saludado con las patas. Bufang era muy consciente de la formidable fuerza de las patas de este perro perezoso. Tú, la de allá, entra a la tienda si vas a pedir algo. Está prohibido molestar a ese perro, dijo Bufang mientras se levantaba. Aunque no sabía si el perro perezoso se enojaría, pensó que era mejor alejar a la mujer. Luo Sanian miró a ese perro negro con miedo. Al ver que Juaner se estaba frotando la cabeza, el corazón casi le dio un vuelco. La ingenua Juaner quizá desconociera la identidad de ese perro, pero ¿cómo iba a ignorarlo? Era la bestia suprema de la que tanto se rumoreaba. Era una bestia suprema que podía matar a Juaner miles de veces con un solo estornudo. Luo Sanian se quedó atónita. Debería considerarla inocente o simplemente muy atrevida. Al ver que Blackie no parecía tener intención de vengarse de Juaner, exhaló un suspiro de alivio y entró en la tienda arrastrando consigo a la reticente Juaner. El interior de la tienda era muy cálido y acogedor. El grupo de mujeres se sentía como si acabara de entrar en una atmósfera primaveral. El aroma de los platos que flotaba en el aire era especialmente cautivador. El joven marqués se detuvo emocionado frente a Bufang. Se dio una palmadita en el pecho y dijo, «Dueño Bu, estas son mis cuñadas. Hoy las invito, así que traiga lo que esté delicioso». Bufang miró sin expresión a Yan Chen y su boca se abrió en una sonrisa mientras miraba a las mujeres detrás de él. «Todos los platos aquí son deliciosos, así que pide lo que quieras comer», respondió Bufang suavemente. Su respuesta provocó una expresión de vergüenza en el rostro de Yan Chen. Todos los platos del restaurante del dueño Bu eran excelentes. Si los pidiera todos. Yan Chen apretó ligeramente su monedero y olió con torpeza. Creo que dejaré de presumir. Pensó Yan Chen. Luo Sanian se llevó las manos a la cintura y rió. Juaner y los demás también reían entre dientes mientras se tapaban la boca con las manos. Después de eso, todos se giraron para mirar el menú que estaba detrás de ellos y se congelaron momentáneamente antes de comenzar a charlar entre ellos. Capítulo 159, Tarta de huevo de tortuga espiritual. Juaner, ¿qué quieres comer? Date prisa y díselo al dueño Bu, dijo Luo Sanian con una sonrisa mientras rodeaba con el brazo los delicados hombros de Juaner con un gesto bullicioso. Juaner era la única que aún no había pedido, así que no pudo evitar recordárselo. Juaner echó un vistazo tímido al menú y parecía algo avergonzada de expresar su opinión. Todos los platos estaban deliciosos, así que, quería pedirlos todos. Sin embargo, si lo hacía, daría una mala impresión. Dueño Bu. Tarta de huevo de tortuga espiritual, ¿qué es eso? Está deliciosa, preguntó Juaner suavemente, con una voz suave como el agua. Bufang se sobresaltó un poco. Tarta de huevo de tortuga espiritual. No era ese el plato nuevo. Era la recompensa de la misión por obtener el primer puesto en el banquete de las 100 familias, que aún no había revisado después de tanto tiempo. No esperaba que ya estuviera en el menú. La tarta de huevo de tortuga espiritual es simplemente tarta de huevo de tortuga espiritual. Es muy deliciosa, dijo Bufang mientras miraba a Juaner. Los ojos de Juaner se iluminaron de inmediato. Se dio cuenta de que ninguna de sus cuñadas había pedido ese plato en particular, así que estuvo bastante tentada a hacerlo. Entonces, tomaré una porción de tarta de huevo de tortuga espiritual, dijo Juaner mientras señalaba el menú en la pared con su delgada mano. Bufang asintió en respuesta y les dijo que esperaran antes de dirigirse a la cocina. Mientras tanto,
Yan Chen guió a sus cuñadas hacia una mesa para él solo. Sus cuñadas estaban bastante satisfechas con la cómoda distribución y el mobiliario de la tienda. Un sudor frío le corría por la espalda a Yan Chen. Todas sus cuñadas eran extremadamente fuertes y su nivel de cultivo también era bastante alto. Excepto su segunda cuñada, Juaner, que era una joven tímida. Hoy, Yan Chen trajo a 4 de sus cuñadas. 3 de ellas eran esposas de sus hermanos, y la última, de su primo. Todas eran mujeres de la familia Yan, competentes tanto en asuntos públicos como domésticos. Siempre había estado elogiando la habilidad culinaria del propietario Bu frente a sus cuñadas, por eso las trajo aquí especialmente hoy. Bu Fang entró en la cocina y empezó a cocinar los platos que los clientes le habían pedido, uno tras otro. Sus movimientos eran extremadamente hábiles. Después de cocinar los mismos platos todos los días, se volvió naturalmente más eficiente y su velocidad de cocción se aceleró aún más. Xiaoyi, sirve el plato. Después de terminar cada plato, lo colocó en la ventana y llamó a Ouyang Xiaoyi. Mientras tanto, continuó concentrando toda su atención en cocinar los platos. Pronto, terminó de cocinar todos los platos a excepción de la tarta de huevo de la tortuga espiritual, que la delicada belleza ordenó al final. Bu Fang, como era de esperar, estaba bastante familiarizado con las tartas de huevo. Sin embargo, se sentía algo perplejo y desconcertado. Siempre había asumido que el sistema solo le proporcionaría recetas de platos orientales. Contrariamente a sus expectativas, la tarta de huevo de la tortuga espiritual apareció de repente. Bu Fang se lavó las manos con agua y luego sonrió. Concentró su mente y comenzó a estudiar los pasos para cocinar el plato que le proporcionaba el sistema. Después de murmurar para sí mismo por un rato, Bu Fang terminó de memorizar todos los pasos y luego sacó un gran tazón de porcelana azul y blanca de un armario. El proceso de preparación de las tartas de huevo era más complicado. Bu Fang sacó herramientas e ingredientes de los armarios uno tras otro, entre ellos una bolsa de harina integral, una taza de leche de una bestia espiritual desconocida, una taza de leche evaporada y algunos huevos de tortuga espiritual. El primer paso fue preparar la base de la tarta de huevo. Bu Fang mezcló la harina con agua y añadió mantequilla antes de amasar. Al añadir el agua, empleó algunas técnicas. En lugar de verter todo de golpe, lo vertió lentamente para ajustar la dureza de la masa. Cuando la masa quedó lisa por fuera, Bu Fang dejó de amasar. La guardó en un armario preparado por el sistema y la dejó reposar un rato. Tras esperar un rato, sacó la masa reposada. Primero espolvoreó harina sobre una tabla de cortar y la extendió con un rodillo hasta formar un rectángulo. A continuación, Bu Fang utilizó la energía de su cuerpo para batirla. Cada vez que doblaba la masa, se llenaba de energía, lo que hacía que cada centímetro se volteara. El método de amasado era el mismo que empleó Bu Fang al preparar dumplings durante el banquete de las 100 familias. Esta técnica de amasado la desarrolló Bu Fang por su cuenta. Sin embargo, requería un control preciso de la energía. Si se cometía un error, la estructura interna de la masa se volvía desigual y la corteza podía agrietarse durante el proceso de horneado. Después de doblarla unas cuantas veces, la masa se colocó nuevamente en el armario para dejarla reposar y Bu Fang continuó haciendo las natillas de la tarta de huevo. El sabor de una tarta de huevo dependía principalmente de su crema pastelera. Sacó los huevos de la tortuga espiritual. Estos huevos eran pequeños y tenían unas feas marcas en la superficie. Incluso emanaba una ligera fragancia. Bu Fang vertió primero la leche de la bestia espiritual y la leche evaporada en el tazón de porcelana azul y blanca. Luego, añadió un poco de azúcar granulada de alta calidad a la mezcla y comenzó a mezclar. Cuando la mezcla estuvo bien revuelta y el azúcar granulada se derritió por completo, Bu Fang rompió los huevos de la tortuga espiritual en el tazón. También se requería cierta habilidad para romper los huevos, ya que solo se necesitaba la yema. Por lo tanto, Bu Fang no podía dejar que la clara cayera en la mezcla o el sabor se vería afectado. Bu Fang rompió un huevo con los dedos con agilidad. Justo cuando la yema tocó la mezcla en el tazón, instantáneamente atrapó la clara con las cáscaras y separó perfectamente la clara de la yema.
Después de agregar las yemas de huevo de algunos huevos de tortuga espiritual, Bufang continuó revolviendo la mezcla. Tras remover un rato, el color de la mezcla cambió de blanco lechoso a amarillo pastel. Además, la consistencia de la mezcla se volvió más espesa tras tanto tiempo de agitación. Bufang sacó un colador y filtró la mezcla líquida. Una vez hecho esto, solo quedó una pasta de yema de huevo y leche. Luego, Bufang sacó la masa reposada del armario y cortó trozos redondos con una técnica de corte exquisita. El sistema preparó convenientemente un molde para tarta de huevo, lo que sorprendió un poco a Bufang. Una vez que los trozos de masa se colocaron en el molde y la pasta cremosa también se vertió en el molde, Bufang terminó el paso inicial de hacer las tartas de huevo. La cocina estaba bien equipada. Después de que Bufang metiera las tartaletas de huevo en el horno, solo tenía que esperar. Bufang se sentía algo emocionado al observar las tartas de huevo de la tortuga espiritual que se transformaban gradualmente en el horno. Las observaba sin pestañear mientras esperaba con ansias su finalización. Afortunadamente, el horno que proporcionaba el sistema era muy eficiente y la cocción estuvo lista en poco tiempo. Cuando Bufang abrió la puerta del horno, brotó un rico aroma a leche y huevos. Los huevos de la tortuga espiritual poseían una fragancia cautivadora. Tras ser procesados de esta manera, el aroma se volvió aún más intenso. Bufang chasqueó los labios con anticipación. Aunque la calidad de los huevos de la tortuga espiritual no era muy alta, su aroma después de cocinarse era exquisito. Cuando Bufang sacó las tartas de huevo del molde, las tiernas y fragantes tartas de huevo de la tortuga espiritual aparecieron ante él. Inhaló con avidez el aroma que flotaba en el aire. El olor de la leche de la bestia espiritual era casi cautivador. Bufang colocó 2 de las tartas de huevo en un plato de porcelana blanca antes de salir de la cocina llevando el plato. El aroma que emanaba de la cocina ya atraía la atención de los clientes de la tienda. Observaban con interés a Bufang mientras salía lentamente de la oscuridad. Bufang llevaba un plato blanco en la mano con una comida de forma extraña encima. Del plato emanaba una rica fragancia y vapor. Aquí están sus tartas de huevo de tortuga espiritual, por favor disfruten su comida, dijo Bufang mientras colocaba las tartas de huevo de tortuga espiritual frente a Juaner, quien ya estaba lleno de anticipación. Los ojos de Juaner brillaban al contemplar el extraño plato que tenía delante, exquisito y adorable, pero con una fragancia cautivadora. Estaba muy emocionada y su delicado rostro estaba rojo de vergüenza. Este plato tiene una forma muy peculiar. ¿Es un pastel?, preguntó Juaner con curiosidad. A ella también le gustaba cocinar y era experta en repostería. Por eso, estaba muy emocionada con las tartas de huevo, que parecían pasteles. Bufang miró a esta tímida mujer y respondió con el ceño fruncido, esto no es un pastel, uno. Puedes pensar en esto como un postre después de comer. Este aroma es realmente fragante, no se compara con el de los pasteles, un postre de sobremesa. Qué ganas tengo de probarlo. Juaner entrecerró los ojos y su rostro volvió a sonrojarse. Juaner, ¿vas a comer eso? Si no, me los comeré yo. Este olor es demasiado fragante, tengo muchísimas ganas, dijo Luo Sanian con voz ruidosa mientras observaba desde un lado. Al oír eso, Juaner, presa del pánico, agarró apresuradamente una de las tartaletas. La tarta aún estaba algo caliente al tacto, lo que provocó que Juaner gritara de sorpresa. Sopló rápidamente la tartaleta antes de darle un mordisco. Capítulo 160, las tartas de huevo de la oscuridad de Juaner. Su boca, como un capullo de rosa, se abrió y cerró ligeramente sobre la suave y crujiente tarta de huevo de la tortuga espiritual, mordiendo un pequeño trozo con el rostro enrojecido por la anticipación. Mientras masticaba su comida con mínimos movimientos de mandíbula, demostró el afán de una dama de familia noble. Cuanto más masticaba, más se le abrían los ojos. El delicioso sabor se extendió al instante desde su boca y recorrió todo su cuerpo. El rico aroma a leche la envolvió y la hizo sentir como si estuviera entre una manada de bestias espirituales. Un suave viento soplaba mientras la manada de bestias espirituales pastaba tranquilamente en el verde campo de hierba. Mientras Juaner tragaba el trozo de tarta de huevo,
Una extraña sensación la invadió de repente y la hizo gemir. Su hermoso rostro se puso aún más rojo, como si estuviera ebria. Una brisa con un fuerte olor a mar llegó silbando hacia ella como si intentara volarle la ropa. Delicioso. Dijo Juaner con seriedad y ojos llenos de deleite. Era la primera vez que probaba un plato tan delicioso. No podía creer que la sensación de estar inmersa en un océano embravecido viniera de una tarta de huevo tan pequeña. Era simplemente increíble. Ya no le importaba lo picante que estaba la tarta de huevo mientras la agarraba entre las manos y la mordisqueaba. No pudo contenerse. Su rostro estaba rojo como si disfrutara de la felicidad de su delicioso sabor. Luo Sanyan se quedó boquiabierta mientras miraba a Juaner, quien estaba arruinando su propia imagen. Era esta todavía la Juaner que conocía. Aquella Juaner con los modales de una joven de familia noble, que sonreía sin mostrar los dientes y comía a paso de tortuga. Luo Sanyan sintió que su visión del mundo se trastocaba por completo. Era realmente tan encantador el plato del dueño Bu. Yan Chen también observaba con curiosidad a Juaner, cuyo rostro rebosaba de placer mientras comía sus costillas agridulces. Esto contrastaba con la impresión que tenía de su segunda cuñada. Bu Fang nunca había probado las tartas de huevo, ya que era la primera vez que las preparaba. Por lo tanto, no sabía qué sentía Juaner en ese momento. Sin embargo, por su reacción, supo que el sabor de las tartas era bastante bueno. Una sonrisa apareció en los labios de Bu Fang antes de dejar escapar un profundo suspiro y sentarse en una silla para un pequeño descanso. Tras terminar la primera tarta de huevo, Juaner cogió inmediatamente la segunda. Exhaló levemente y continuó comiendo. Perdió por completo la gracia y la elegancia de una joven de familia noble. En ese momento, parecía una glotona disfrutando de su comida favorita. Las dos tartas de huevo desaparecieron en su boca ante los desconcertados ojos de Luo Sanyan y Yan Chen, boquiabiertos de asombro. Ya terminé de comer. Dueño Bu, estas tartas de huevo de tortuga espiritual, están realmente deliciosas. Juaner juntó las manos e hizo una reverencia a Bu Fang mientras decía con seriedad, gracias por dejarme probar un plato tan delicioso. Bu Fang parpadeó sorprendido. Su actitud solemne lo inquietó un poco, así que solo respondió con un gesto incómodo. Yan Chen y los demás también terminaron de comer pronto. El grupo pidió una buena cantidad de platos. Al ver la expresión de dolor en el rostro de Yan Chen al pagar la cuenta, el grupo de mujeres no pudo evitar reírse entre dientes, tapándose la boca. Aparte de Luo Sanyan, quien rió abiertamente con las manos en la cintura. Queridas cuñadas, como ya les dije, la habilidad culinaria del dueño Bu es sin duda la mejor de la ciudad imperial. Nadie me creyó entonces. ¿Y ahora qué?, preguntó Yan Chen con seriedad, levantando la barbilla. Luo Sanyan se molestó un poco al ver la expresión de suficiencia de Yan Chen. Le dio un golpe en la nuca y dijo exasperada, ¿por qué presumes tú si no eres el dueño Bu? Ya que terminamos de comer, volvamos a entrenar un poco más. Dentro de unos días, el marqués comprobará tu nivel de cultivo. Cuando llegue el momento, lo vas a conseguir si no cumples con su estándar. La expresión de Yan Chen se hundió inmediatamente como un tomate arrugado mientras se dirigía débilmente fuera de la tienda. El grupo de mujeres también se fue, una tras otra, tras despedirse de Bu Fang. La tienda recuperó repentinamente la tranquilidad. Juaner regresó aturdida a la mansión del marqués. Estuvo algo distraída durante el viaje de regreso e incluso casi tropezó al bajar del carruaje. Afortunadamente, Luo Sanyan estuvo junto a ella todo el tiempo y logró evitar que cayera de cara al barro. Juaner, ¿qué pasa? ¿No te sientes bien?, preguntó Luo Sanyan con el ceño fruncido. Los ojos de Juaner estaban apagados y sin vida. De repente, miró a Luo Sanyan con una mirada que le provocó escalofríos. Dios mío. Es aterrador si me miras así, pensó Luo Sanyan mientras un escalofrío le recorría la espalda. Sanyan, ven conmigo a la cocina, te prepararé algo. Debes ayudarme a probar mi comida. Suplicó Juaner con tristeza, juntando las manos. Luo Sanyan se sorprendió por un momento y luego fue inmediatamente arrastrada a la cocina por Juaner. Xiao Chen sí, asegúrate de practicar mucho.
Iré a ver tu entrenamiento más tarde. Incluso mientras se la llevaban, Luo Sanyan no se olvidó de regañar a Yan Chen. Estallido. Desde la cocina de la mansión del marqués se escuchó un sonido sordo y fue seguido por un leve olor a algo quemado que salía a la superficie. Luo Sanyan estaba de pie en la cocina, observando a Juaner, con el rostro cubierto de hollín. Este sostenía un plato de porcelana blanca y miraba a Luo Sanyan con ojos inocentes. Sanyan, estas son las tartas de huevo que hice, pruébalas. La mirada de Luo Sanyan se congeló por un instante y luego se desvió hacia el contenido del plato de porcelana. Vio un montón de grumos de formas extrañas cubiertos de marcas de quemadura. Un ligero olor a quemado emanaba de ellos. Tartas de huevo. ¿Me estás diciendo que esas cosas son tartas de huevo? Al recordar las tartas de huevo de tortuga espiritual del propietario Bu y luego mirar los bultos negros hechos por Juaner frente a sus ojos, Luo Sanyan de repente sintió que el mundo entero se había vuelto oscuro. Juaner, ¿estás seguro de que esto es comestible?, preguntó Luo Sanyan desconcertado, a lo que Juaner respondió asintiendo continuamente. Solo dale un mordisco y deja de comer si no sabe bien. Juaner miraba a Luo Sanyan con expectación. Luo Sanyan no soportó la lamentable apariencia de Juaner y accedió de inmediato a su petición. Tomó una tarta de huevo muy quemada y observó lentamente su superficie. Finalmente encontró una zona intacta y empezó a comer. El ceño fruncido de asco de Luo Sanyan desapareció de repente y miró a Juaner con sorpresa. Mientras masticaba el bocado, exclamó asombrada, Juaner, eres increíble. Esto sí que sabe muy bien. Aunque el aroma y la apariencia son mucho peores que los de las tartas de huevo de tortuga espiritual del propietario Bu, siguen estando bien. Luo Sanyan decía la verdad. La habilidad culinaria de Juaner ya era bastante buena. Ayudaba con frecuencia al cocinero de la mansión del marqués a preparar las guarniciones. Además, disfrutaba haciendo pasteles como pasatiempo. Su habilidad culinaria no era para nada deficiente. El sabor de las tartas de huevo extremadamente poco apetitosas que tenía ante sus ojos todavía era pasable. Genial. Entonces se las llevaré mañana al dueño Bu para que me aconseje. Me he dado cuenta de que me encantan las tartas de huevo. Tengo que investigar la receta para hacerlas, dijo Juaner emocionado. El rostro de Luo Sanyan se tensó por un instante. Las comisuras de su boca se crisparon mientras miraba fijamente a Juaner, cuya expresión era seria. Deja que el dueño Bu los pruebe, ¿estás seguro de eso? Era una noche oscura y ventosa con una fuerte tormenta de nieve. Dentro del callejón, la tienda ya había cerrado y la tranquilidad se había restablecido. Bu Fang estaba ocupado en la cocina. Al cabo de un rato, terminó de preparar una tarta de huevo y estaba saboreando este delicioso plato. Los huevos de tortuga espiritual, repletos de energía espiritual, tenían un sabor muy superior al de los huevos de gallina comunes. Tras probar la tarta de huevo, sintió como si se sumergiera en las profundidades del océano. El sabor de esta tarta de huevo no está nada mal. Sin embargo, aún le falta algo para la recompensa de esta vez. El sabor de la tarta de huevo de la tortuga espiritual era bastante bueno, pero recibir semejante plato como recompensa tras tanto esfuerzo para obtener el primer puesto en el banquete de las 100 familias era evidentemente injusto para él. La tarta de huevo estaba deliciosa, pero al final fue solo un postre después de comer. Será porque la anterior misión abrupta aún no se ha completado. Por eso la recompensa de la misión esta vez fue tan patética, murmuró Bu Fang para sí mismo con el ceño fruncido. La misión del sistema anterior requería que Bu Fang desarrollara y elaborara un vino que superara al aliento de dragón. Según la explicación de Ni Yan, ese aliento de dragón debía haberse producido mediante numerosos procesos complejos. Sin duda, sería difícil superarlo. Bu Fang reflexionaba sobre el problema mientras se dirigía a su habitación. Como ya era hora, se acostaba para conciliar el sueño. Necesito tiempo para reunir hierbas espirituales de alta calidad. Si quiero elaborar un vino que supere al aliento de dragón, depender únicamente de la hierba sangre de fénix y la fruta del camino de las 3 rayas no es suficiente, aún necesito encontrar otros ingredientes. Bu Fang se acostó en su cama y se cubrió con una manta gruesa.
Mientras reflexionaba sobre el problema, cerró lentamente los ojos y se sumió en un sueño profundo. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.